Espero que aprovechen este corto mensaje porque quiero sacar algunas verdades de este pasaje de la palabra del Señor. Lo primero es cuando dice que Cristo, llegando a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo primero que quiero tratar con ustedes es por qué Cristo preguntó. El que tiene la convicción de que Cristo es Dios y no lo ve solo como un maestro, como hay muchas religiones y filosofías, que cuando hablan de Cristo solo hablan de Él como el maestro de aquella época. El hombre con una capacidad por encima de los demás que surgen en la historia a través de los tiempos, ciertos hombres superdotados. Si solamente se tiene ese conocimiento de Cristo, usted va a estar de acuerdo en que Él necesitaba hacer preguntas. Ahora, el que entiende a Cristo y lo recibió como lo que es, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Todo lo sabe. Aún lo que usted está pensando, Cristo lo sabe. Pero no solo lo que tú estás pensando, lo que va a pensar. Recuerden que Cristo, en medio de fariseos y gente que lo acusaban, dice que Él no tenía necesidad de que le hablaran nada de los hombres, porque Él conocía el corazón y los pensamientos de los hombres. Entonces vuelvo a la pregunta con la que inicio el mensaje. Hoy, ¿por qué pregunta? La Biblia dice que se le acercó a los discípulos. Cuando se habla de discípulos, no se refiere solo a apóstoles, que eran 12. Los discípulos pasaban de 500. Pero los que estaban cerca de él eran 12. En un momento posiblemente calor, llegaron a una sombra, se detuvieron y de repente cuando todos están sentados, Cristo viene y le formula esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo sabía lo que los hombres decían y creían de Él. Pero ¿qué buscaba Cristo? Es lo que me interesa ahora. ¿Qué buscaba Cristo con esta pregunta? Cristo estaba buscando que hablara el hombre que ya Él había elegido para hacer el trabajo más importante iniciando la iglesia. Cristo quería que Pedro hablara, no para él saber que el hombre de la revelación era Pedro. Era para que los demás se dieran cuenta cuál era el que iba a dirigir ese grupo. Estoy seguro que Cristo sabía que la respuesta se la iba a dar Pedro. Porque Pedro dio señales de revelación del cielo desde que inició andando con Cristo. Cuando Cristo hizo el milagro de los peces, aquel milagro extraordinario cuando todavía Pedro no lo conocía, cuando todos solo pensaban en peces, Pedro fue el único que cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. En otra palabra, el único que saca de donde no hay es Dios. Y yo tengo la revelación que frente a mí no está el hijo de María y José. Yo estoy frente al Hijo de Dios. Y esto que está pasando aquí no ocurre con frecuencia. Cristo viene dándole seguimiento a Pedro. Yo quiero que alguien hoy se lleve esto en la cabeza. Cristo le da seguimiento a la gente con los cuales tiene propósito. Y ese seguimiento viene desde antes de nacer. Pues yo no creo en la predestinación para la salvación como la enseñó Juan Calvino en el siglo XVI.
Pero yo sí creo en la predestinación para los hombres que Dios llamó, como le dijo a Jeremías: antes de llegar al vientre de tu madre, yo te llamé y te santifiqué. Y desde el vientre de la madre ya tú vienes marcado. Alguien tiene que alabar a Dios. Ya tú vienes marcado con un propósito definido. Cristo le dio seguimiento a Pedro. Le dio tanto seguimiento que es el único por el cual Cristo sostuvo una conversación con el diablo. Y el diablo fue y le pidió permiso. Y parece que el diablo le dijo: mira, ese hombre que tú vienes señalando y que yo sé que es el que me va a dar problemas cuando tú te vayas, yo quiero que tú me lo entregues a ver de qué material está hecho. Y Cristo viene donde Pedro y le dice: Pedro, el diablo me pidió permiso para zarandearte como a trigo. Amárrate el cinturón y agárrate, porque el diablo viene duro contra ti. Pero ya yo oré al Padre para que tu fe no falte. Ya yo preparé el ambiente. Yo te tengo que... yo tengo que cuidarte, Pedro. Oh, yo quiero que alguien entienda aquí que aquel que Dios señaló y llamó, lo viene cuidando. Por eso tu funeral no ha llegado. Y por eso todos los planes se le han caído al diablo. Porque Dios no te abandonó en este valle de lágrimas. Todo paso que tú das en esta vida, Dios lo está observando porque tiene planes. Este fue el único hombre que Cristo fue a su padre y le dijo: mira, el diablo le va a dar duro, cuídamelo. Aquí hay gente que todos los días Cristo a la derecha del Padre le está diciendo a su papá: cuídamela. Oh, yo siento a Dios aquí hoy. Yo no sé quién fue que vino a alabar a Dios. Hay conversación allá arriba. Cristo a la derecha del Padre como sumo sacerdote. No es una ni dos veces que le está diciendo al Padre: cuídame esa mujer. Esa es la que vaya a la cárcel. Esa es la que yo tengo para ir a ese campo. Esa es la que yo tengo para revolucionar el barrio. Esa es la que yo tengo para trastornar el sector donde vive. Cuídamela, manténmela. Shaja, levanta la mano. Cuídame esa mujer. Cuídame ese hombre. Lo que Cristo está tratando es de que el grupo de los 12 se diera cuenta quién tenía la revelación. Por eso la pregunta fue en público, porque él pudo haberlo llamado uno a uno. Pero hay cosas que Dios hace con los hombres y mujeres de Dios que marca, que no lo hacen oculto. Porque si lo hacen oculto no se cumple el propósito. Lo hace en público. Por eso cuando David mató a Goliat, lo hizo frente a miles de personas. Y todo el mundo tuvo que decir: el Espíritu de Jehová está con ese muchacho. Dios va a hacer cosas grandes en público para que la gente tenga que decir: Dios tiene sobre él su mano. Wow. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Yo no sé qué tiempo duró el silencio. Pero los que no tenían la revelación enmudecieron. Los que estaban dudosos, incluyendo a sus hermanos. Que un día se le acercó uno de ellos, hijo de María, y le dijo: ven acá, pero si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, manifiéstate al mundo. Porque como el que hace esa cosa no lo hace en oculto, manifiesta. Dice: pero ni los hermanos de él creían en él. Había una cantidad de seguidores de Cristo que no creían en él. Sin embargo, Cristo tenía la mirada en uno. Porque Cristo, como me dice Julio Soler siempre, Cristo lo que necesita es uno.
Así es que no piense en multitud, que Cristo necesita uno solo. Con uno que se levante y le crea, Dios puede hacer la obra. Esto no depende de multitud, esto no depende de muchedumbre. Es uno que es Cristo. A mí me parece que Cristo se queda mirando, esperando de repente quién es que va a hablar. De repente Pedro se pone de pie, lo mira de frente. Me parece que le llegó a la mente el mar de Galilea y de repente lo miró y le dijo: tú eres el Cristo. Porque algunos le dijeron, uno dice que Jeremías, otro dice que es alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Parece que tenía el cuernito invisible en la mano diciendo: déjame ungir hoy al que tiene revelación. Porque aquí no depende de capacidad intelectual, ni de cuarto en el banco, ni de estatura, ni belleza. Aquí depende de revelación del cielo. La obra de Dios va a avanzar con gente que tenga revelación. Esto no es para carnales. Esto no es para gente que creen que con cosas de aquí podrán llevar a otros al cielo. Esto es para gente de revelación. Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Usted lo lee a simple vista. ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? El Cristo, eso lo oigo yo. Pedro le dijo: tú eres el ungido. De ti habló Isaías, de ti habló Abraham, de ti habló Moisés. Que todo el mundo crean que tú eres hijo de María. Yo creo que tú viniste del cielo. Tú eres el gran Salvador. Tú eres el Salvador del mundo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro, la palabra dice que cuando da esa declaración, era lo que Cristo esperaba, para que todos los que estaban ahí supieran quién dirigía a partir de ese día. Por eso le dijo entonces Cristo: Pedro, lo primero que quiero decirte es que eres un bienaventurado. Pescador, la mano llena de callo, del vulgo. Tú no fuiste instruido a los pies de Gamaliel. Tú no tienes la capacidad que tienen otros en Israel. Pero yo te digo que tú eres un bienaventurado. Y a ti Dios te está diciendo hoy, aunque no tenga una jipeta, ni tenga millones, ni tenga casa propia, ni el nombre tuyo esté saliendo por los periódicos, y si en las redes sociales ni se te ve por parte, y aunque nadie te dé un like cuando tú aunque sea sube una foto, hay algo que te está diciendo Dios: eres un bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso tiene que dar gozo. Alguien tiene que alegrarse, porque tú sabes que tú has sido señalado por Dios para que se te revelara el evangelio. La reunión se prolongó, porque después de esta declaración de Pedro, entonces viene lo que es la declaración de Cristo. Tú eres Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre la palabra Pedro quiere decir Petro, piedra pequeña. Le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dijo: y te daré la llave del reino. Lo que ate aquí será atado allá, y lo que desate aquí se desata allá. Repito, Dios atento a lo que la iglesia está haciendo. Eso es bíblico. Pedro le está diciendo Dios, Jesús: a partir de ahora tú tienes autoridad para aquí en la tierra atar y desatar. Pedro pasaba por la calle y su sombra le caía. Eso es un espectáculo. Estamos hablando de que le ponían los enfermos en el camino y Pedro pasaba. Nadie le decía: ponme la mano encima. Nadie le decía: ora por mí. No, eran demasiados enfermos. Cristo decía: la mies es mucha y los obreros pocos. Oren al Señor de la mies para que envíen obreros.
En otras palabras, yo me voy, yo no lo puedo hacer todo. Tiene que surgir alguien que siga haciendo lo que yo estoy haciendo. La iglesia tiene que pedir que se multipliquen la gente que Dios está usando. Que no solamente haya uno, que surjan muchos para que puedan llevar la obra del Señor. Y el diablo tenga que soltarlo. Alguien tiene que alabar al Señor en esta hora. La mies es mucha. Pedro dice, caminaba, y cuando caminaba, qué espectáculo. Mire, me parece ver muchos enfermos tendidos todo el camino. Cumplimiento profético. Pedro oyó muy bien cuando Cristo le dijo, de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Pero él no lo dejó ahí. Le dijo, y aún mayores que las que yo hago, la van a hacer. La sombra de Cristo nunca sanó a nadie. Sin embargo, la sombra de Pedro, dice, sanaba los enfermos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Usted puede estar seguro que la iglesia puede entrar en crisis. Y que la crisis afectará a un sector. En algunos casos se lleva cantidad de gente de la iglesia. Llegan procesos a la iglesia donde los que no estaban muy firmes se apartan. Puede ocurrir en cualquier lugar que una iglesia por cualquier razón hasta desaparezca. Y a través de la historia el diablo ha tratado de detener la iglesia. En el primer siglo trató de hacerlo a palo. Pero el diablo no es bruto. Y se dio cuenta que no le estaba dando resultado el matar cristianos. Porque cuando mataba a uno, se convertían 10. Se dice que en el Coliseo romano, siglo II, a los cristianos los llevaban a la arena. Eso es historia. Los llevaban con la esposa, el esposo, los hijos. Les soltaban leones feroces. Así como usted le da un aplauso hoy a cualquier pelotero, al Licey cuando gana, guante, aplaude y grita. Y los que son aguiluchos están sufriendo. Así como el estadio Quiqueya se llena cuando el Licey está ganando y están voceando, el Coliseo romano se llenaba. Anunciaban, el espectáculo de mañana serán 4 familias cristianas con sus hijos, todo y las esposas, que se lo vamos a echar a los leones. Se llenaba el Coliseo para mirar eso. Llevaban a los cristianos a la arena, le decían, tienen una oportunidad, solamente digan que niegan a Cristo y salen de aquí vivos. La mamá, el papá, los muchachitos, el pastor con la familia entera. Y de repente decían ellos, suelten los leones, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si la muerte, dice que algunos, yo les recomiendo que lean Mártires de las Catacumbas. Algunos, cuando el león salía, comenzaban agarrados de mano el papá y la mamá a cantarle himno al Señor. Y según los leones se lo iban comiendo, se iba apagando esa voz, hasta que los leones se comían a toda la familia. Y allá arriba la multitud aplaudía. ¿Sabe lo que aplaudían? La ferocidad. ¡Wow! ¿Y dónde consiguieron ese león tan bueno? De un solo zarpazo se llevó uno y aplaudían al león. Pero de la misma multitud, incluyendo oficiales de Roma, bajaban de allá y decían, a mí mátenme también, porque el Dios de esa gente tiene que ser real, porque están muriendo por algo que es real. Y sabe lo que dice la historia. En el siglo IV, 312 de la era cristiana, ya el evangelio había llegado a
todo el mundo conocido. Ya estaba evangelizado el mundo prácticamente, porque esos hombres con la valentía que morían estaban ganándose a la gente. Y sabe lo que dijo el diablo: cambiaré la estrategia. Y dejó de matar para entonces aupar a la iglesia. La sacó de la catacumba y la llevó a Roma y le hizo basílica y la convirtió en la iglesia católica. La palabra católico significa universal, porque Constantino, aquel día que estaba librando una batalla contra su enemigo, él dijo que en la batalla una cruz luminosa salió en los aires diciendo: con esta señal vencerá. Y cuando Constantino le ganó a su rival, dijo: en lugar del águila, ahora la cruz será lo que usaremos como endema allá en Roma. Y la Biblia dice la historia que pusieron la cruz en lugar del águila. Y el diablo cambió la estrategia. ¿Y sabe por qué tiempo silenció la iglesia? Porque la comodidad, agárralo, trae ruina al pueblo de Dios. En solo 2 siglos la iglesia revolucionó a Roma. El diablo vio que no le salía y entonces saca la iglesia y la lleva al palacio. ¿Y sabe cuántos años duró la iglesia dormida? 1000 años. Toda la Edad Media, donde surgió la iglesia católica con todos los engaños, la iglesia estaba dormida, cómoda en los palacios, casa buena, todo era bendición. En la Biblia desapareció. Y parece que el diablo dijo: ahora sí es verdad que tengo el dominio del mundo. Pero comenzó Dios a señalar gente que lo llamó desde antes de nacer. Y agarró un Juan Hus, que dice en el siglo XIV Juan Hus fue quemado por el Papa. Lo llevó a la hoguera y cuando lo estaban quemando, Juan Hus dijo: quémenme hoy, que dentro de 100 años Dios va a levantar otro que seguirá haciendo lo que yo estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la puerta del infierno no puede contra la iglesia. ¿Y sabe qué? 100 años después, 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero, después de leer los escritos de Juan Hus, estaba clavando las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, diciéndole al diablo y al mundo: la iglesia nadie la va a detener. La puerta, alguien tiene que alabar a Dios, la puerta del infierno no podrán detener la iglesia del Señor.